Bueno, en la parte 3, modelo entidad-relación. Las relaciones pueden tener atributos, al igual que las entidades. Esto es porque muchas veces necesitamos representar información que de otra manera no sería posible. Vamos a ver nosotros que los atributos en las relaciones se manejan exactamente igual como los atributos en las entidades, pero ya al momento de ver los valores de la relación es donde nos vamos a encontrar qué es la diferencia cuando solamente tenemos una relación sin atributos. Y también podemos nosotros representar relaciones sin atributos auxiliándonos de otra entidad para representar esos atributos. Aquí tenemos un ejemplo de un atributo en una relación. Regresando a nuestro ejemplo, donde tenemos cervezas y tenemos bares, teníamos la relación sales, que es la relación que me representa la interacción entre una cerveza y un bar. Esta relación me representa la venta de cierta cerveza en cierto bar. Ahora, el precio de una cerveza, ¿por qué no la podríamos colocar en la cerveza como tal? Si colocamos el precio de la cerveza en la entidad cerveza, entonces todos los bares deberían vender la cerveza al mismo precio y eso es algo que en la vida real no sucede. En la vida real, cada bar le pone un precio a una cerveza. Entonces, el punto donde debe existir ese precio es en la acción de la venta. Por esta situación, es necesario colocar un atributo en la relación, quedando la relación sales con el atributo, en este caso es el precio. Al momento que nosotros especificamos ese atributo, entonces ya podemos representar cualquier precio de la relación entre una cerveza y un bar. De manera que si hay diferentes bares que venden la misma cerveza, cada bar especifica su propio precio. Ahora, este diagrama lo podemos hacer sin colocar un atributo en la relación. Para esto tendríamos que crear una entidad nueva que participe en esa relación y el atributo va a pertenecer a esa entidad. Esa representación sería de esta manera. El atributo que originalmente teníamos en la relación sales la vamos a trasladar a una entidad que ahora se llama price. Esta entidad, si nos fijamos, tiene una flecha. Recordando, la flecha representa que la relación tiene que ser un elemento en ese punto. Cuando nosotros tenemos una relación de este tipo, donde tenemos tres entidades participando en una relación, y una de esas tres entidades tiene la notación de que su relación es de 1, eso quiere decir que tienen que existir entidades en, en todos los puntos para que se pueda dar la relación. ¿Esto qué quiere decir? Que para que pueda existir la entidad price con el atributo price, entonces debemos de tener a fuerzas un bar interactuando con una cerveza para que pueda existir el precio. Entonces, si yo ya tengo un bar, por ejemplo, el bar 1, tengo la cerveza X, entonces yo puedo tener un precio con un valor, por ejemplo, 18. Ahora, muchas veces tenemos necesidad de utilizar más de una vez una entidad en una relación. Y estas relaciones entre la misma entidad o cuando tenemos más de una relación entre dos entidades, tienen funcionalidades distintas o tienen tipos de relaciones diferentes, por ejemplo, de uno a muchos o de muchos a muchos o de uno a uno. Cuando tenemos estos casos, nosotros podemos utilizar lo que se le llaman roles para especificar mediante una etiqueta de qué forma está interactuando una entidad con la otra entidad.
Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una entidad que son nuestros bebedores o lo que serían los clientes de los bares. Y estos clientes obviamente pueden estar casados. ¿Y con quién pueden estar casados? Pues pueden estar casados con otro cliente. Entonces, esta relación sería de la entidad consigo misma. La relación sería estar casados o casarse. Pero nosotros tenemos que identificar si la relación es como esposo o como esposa. Entonces, para estos casos utilizamos lo que sería un rol. De manera que, revisando el diagrama, tenemos dos flechas hacia el lado de drinker. Quiere decir que la relación es de uno a uno, es decir, que un drinker puede estar casado con un drinker y dependiendo del lado que lo leamos, va a ser como esposo o va a ser como esposa. Si lo vemos en el conjunto de valores, en la grafiquita del lado derecho, pues tenemos que el esposo se llama Bob, su esposa se llama Ann, el esposo se llama Joe y la esposa se llama Sue. Este es un ejemplo que también ocurre cuando tenemos empleados y tenemos jefes. Un empleado sigue siendo empleado a pesar de que tenga un rol de jefe. Entonces, una relación de empleados y jefes se representa de la misma forma que una relación de personas cuando se están casando. Por un lado, vamos a tener un rol que sería de empleado y por otro lado tenemos un rol que sería de jefe. Este es otro ejemplo donde tenemos los amigos de los diferentes clientes de los bares o de los bebedores. Entonces, para poder identificar los amigos, podemos utilizar una relación del bebedor hacia otro bebedor y especificamos dos roles diferentes para saber quién es amigo de quién. En este caso, la relación no contiene flechas, por lo tanto es una relación de muchos a muchos. Esto quiere decir que una persona puede ser amigo de muchas personas o una persona podría ser amigo de otras personas a pesar de que ya otra persona también sea su amigo. Del lado derecho podemos ver los valores, por ejemplo, Bob y Ann son amigos, Joe y Sue son amigos, Ann y Bob son amigos, que aunque se ve como que fuera lo mismo que la primer tupla, estamos hablando que son tuplas diferentes porque los valores que tienen los diferentes campos son distintos, no es lo mismo. En algunas ocasiones tenemos necesidad de hacer una representación de una especialización para algunas de las entidades. Esto se le llaman subclases y el concepto es similar a lo que tenemos en orientación a objetos. Las subclases son casos especiales, no todos los manejadores de base de datos lo soportan. Desde el punto de vista de diagramas existe la manera de especificarlo, pero no significa que lo pueda yo implementar a la hora de llevarlo a algún manejador. Regresando a los ejemplos de las cervezas, por ejemplo, hay diferentes tipos de cerveza. No todas las cervezas son de tipo ale. Si nos vamos por ejemplo, a las personas, pues puede haber personas que tengan diferente especialización. Podemos tener ingenieros, podemos tener arquitectos, podemos tener a lo mejor médicos. Todos siguen siendo personas, pero tienen una especialización. Si nos vamos a ver empleados, pues podríamos tener empleados que sean gerentes, podemos tener empleados que sean de mantenimiento, podemos tener empleados que sean empleados de oficina. Todos siguen siendo empleados, pero tienen una especialización. Cuando nosotros tenemos necesidad de especificar este tipo de subclases en los diagramas entidad-relación, hay que tener en cuenta que no es el mismo concepto que en la orientación a objetos. Es decir, aquí las subclases, a pesar de que se representan como una estructura jerárquica, no existen los conceptos de herencias múltiples, no quiere decir que se estén heredando y que las subclases tengan heredados todos los atributos de las clases principales, pues eso no existe. La manera como se representa es con un triangulito.
el triangulito representa un is a o es un, similar a lo que tenemos en orientación objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que una cerveza tiene sus atributos, tiene su nombre, tiene su fabricante. Algunas en particular son de tipo ales, que tienen como característica en particular ciertos colores. Entonces, todas las entidades que participan en la parte inferior que dice ales van a tener nombre, van a tener un proveedor o van a tener un fabricante, pero no como parte de sus atributos, sino están relacionados necesariamente a una cerveza. Y a partir de esa relación, entonces obtienen su nombre y obtienen lo que sería su fabricante. Si lo hacemos con personas, imaginemos que en la parte superior tenemos una persona tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene un teléfono. En la parte de abajo tenemos una especialización, por ejemplo, empleado de seguridad, que puede tener un horario, puede tener permiso para portar armas. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de empleado que es un empleado de mantenimiento, donde él puede tener como características certificaciones o puede tener ciertas cualidades especiales. Entonces, cualquiera de ellos dos tiene nombre, tiene domicilio, tiene las características de la persona, pero tiene sus características particulares. Ahora, estas son las diferencias principales entre un diagrama de relación contra las subclases cuando hablamos de orientación a objetos. En orientación a objetos, los objetos están, digamos, en una clase y una subclase hereda de las superclases. Eso, bueno, es concepto básico de orientación a objetos. En cambio, en un diagrama de relación, las entidades tienen representación en las subclases. Lo que les comentaba hace rato no es que estemos heredando los atributos, simplemente están relacionados y a la hora que yo utilizo una subclase, tengo acceso a todos los datos de mi clase principal, que sería, si lo queremos ver así, como una superclase. Pero se dice que tiene representación y es recursivo, es decir, hacia arriba tiene representación de todas las superclases que pudieran existir. Esta representación, bueno, es como lo teníamos hace rato. Lo que está en el circulito café, digamos, es una cerveza en particular de un tipo ale en particular. Esos dos es lo que está representando esa relación. Todas las entidades deben de tener como característica una llave. Una llave es un conjunto de atributos. Al hablar de un conjunto de atributos, quiere decir que puede ser uno o varios atributos. No podemos tener un conjunto vacío, necesariamente tiene que ser uno o varios atributos, donde ese conjunto de atributos nos va a identificar de manera única a una entidad. Que nos la identifica de manera única quiere decir que no puede haber dos entidades que coincidan exactamente con los valores en ese conjunto de atributos. Puede haber, en caso de que en ese conjunto de atributos, vamos a suponer que tenemos tres atributos que me están formando la llave, puede ser que dos entidades coincidan en dos atributos, en un atributo, lo que no puede ser es que coincidan exactamente en todos los atributos de la llave. Y todas nuestras entidades, todos nuestros conjuntos de entidades tienen que tener una llave definida. La manera como se representa la llave es subrayando el atributo o los atributos que representan esa llave. Y en el caso de una jerarquía, de una especialización de una subclase, que sería una relación de tipo is-A, solamente las entidades raíces son las que tienen una llave. Y esa llave va a servir para todas las entidades que estén dentro de la jerarquía. Es decir, en la parte de abajo, donde nosotros tenemos el triángulo y después tenemos las otras entidades, no hay necesidad de especificar subrayando cuál va a ser mi llave, porque la llave tiene que ser la que estamos obteniendo de la superclase. Aquí, por ejemplo, el nombre es la llave para la cerveza. Entonces, en la parte de abajo donde tenemos los sales, no tenemos una llave, porque la llave es el nombre de la cerveza. Y al momento de que nosotros tenemos esa representación de la cerveza en la entidad ales,
De ahí nosotros tenemos el nombre de la cerveza. Este es un ejemplo donde podemos tener múltiples atributos, es decir, tenemos aquí dos campos que nos representan la llave. Este será un ejemplo similar a cuando nosotros nos inscribimos a un curso en una escuela. Al momento que nosotros nos inscribimos a un curso, no tenemos solamente como llave el número del grupo, por ejemplo. Regularmente tenemos lo que sería la carrera, lo que sería la materia, lo que sería el número de grupo, lo que sería el periodo, y todo eso en conjunto nos representa lo que sería mi llave. Porque la materia se puede repetir en otros periodos, la carrera se puede repetir en otros periodos, el número de grupos se puede repetir en otros periodos, pero lo que no se puede es que todos en conjunto se repitan. Es decir, no vamos a tener dos grupos A de tercero en la materia A de la carrera B. Solamente puede existir uno.